Bendito Padre, te damos gracias, Dios, por bendecir nuestra vida, por guardar nuestro corazón, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, que son muchas, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Dios, que nos guíes, que nos disciplines si es necesario, Señor. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor, y es la verdad, Padre Santo. Te pedimos, Dios mío, que obres con poder en nuestra vida, que cambies nuestro corazón, que nos transformes, que nos conviertas, que podamos aprender de ti a ser mansos y humildes de corazón, Señor, aceptar la disciplina que tú haces en nuestra vida y que podamos ser hijos mansos, humildes y obedientes a tu palabra, que podamos ser santos como tú eres santo. Necesitamos, Señor, estar y vivir en tu espíritu y estar siempre esperando, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo en este último tiempo necesita la investidura, necesitamos la investidura del poder de lo alto, Señor, para que tu gloria sea manifestada, Señor, en medio nuestro, para que cada hijo tuyo tenga autoridad de Cristo, Señor, y pueda predicar cada uno el Evangelio, Señor, a toda criatura y cumplir así la gran comisión de la iglesia, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra es la verdad, Señor. Entendemos, Dios mío, que tú nos has bendecido, que cuando estábamos en tinieblas, tú nos sacaste de las tinieblas, nos pusiste la luz admirable de tu Hijo, y nos diste gracia y salvación eterna, Señor, y nos perdonaste y nos quitaste la culpa, Dios mío. Nos lavaste con tu sangre preciosa, Jesucristo, nos limpiaste de todo pecado, Dios mío, y ahora nos estás santificando por tu palabra. Y necesitamos, Señor, en este estado espiritual de santidad, que tú nos llenes de poder de lo alto, que venga ese avivamiento poderoso que esperamos, Señor, para que todos los hijos de Dios que aún faltan convertirse y venir a tu luz, Señor, para que sean despertados los que aún duermen, Señor, para que venga ese despertar, ese avivamiento del Espíritu, Dios mío, que venga ese poder de lo alto para que despierte el espíritu de tu pueblo, Señor, y de tu iglesia, y tu iglesia despierte y se levante en el nombre de Jesucristo y con poder de tu palabra, Señor, para reprender, echar fuera demonios, para hablar en otras lenguas, para poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen, Señor, y para predicar el Evangelio con denuedo y con poder a toda criatura mientras tú extiendes tu mano y haces prodigios, señales y milagros, como está escrito, Dios mío. Estamos esperando esta investidura de poder, Señor, es necesaria esta investidura de poder en cada uno de tus hijos y de tus hijas, de tus siervos y de tus siervas. Lo necesitamos, Padre, y te lo pedimos, te lo rogamos. Derrama el poder de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, en este último tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, y para tu gloria sea hecho, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Verso 12. Glorifiquen a Dios en sus cuerpos, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Ese es el título. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios capítulo 6, versos 12 al 20, para la gloria del Señor Jesucristo. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 6, en el capítulo 5 de este mismo libro de 1 Corintios, habla y dice un caso de inmoralidad juzgado. Y en el 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los no creyentes, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y luego dice: y ustedes están envanecidos, ¿no deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, dice Pablo, por espíritu, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, el fornicario, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura. Esa levadura es el pecado, hermanos. Limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, nuestra liberación, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, que es el pecado, ni con la levadura de malicia, que es el pecado, y la levadura de maldad, que es el pecado, sino con panes sin levadura, sin pecado, de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, que ellos no conocen a Dios, sino con los que diciendo que son creyentes, son fornicarios, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, 1 Corintios capítulo 5, verso 11, más bien os escribí, dice Pablo, que no se junten con ninguno que llamándose hermano, que llamándose un cristiano, ¿cierto?, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis, dice el Señor. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera y no conocen a Dios, y son mundanos, Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso, a ese fornicario, de entre ustedes, de en medio de vosotros. Esas son las órdenes del apóstol Pablo, o las órdenes de Dios a la iglesia a través del apóstol Pablo. Luego dice: litigio delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros, 1 Corintios capítulo 6, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que
que hemos de juzgar a los ángeles, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre ustedes sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto que ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios lo heredarán, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Luego dice la palabra que leí al principio: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Así que, hermanos, había aquí en la iglesia de los Corintios un fornicario en medio de los creyentes que tenía por mujer a la mujer de su propio padre. Y Pablo los reprende a la iglesia porque fueron a juicio con los incrédulos y no fueron los santos, los hijos de Dios, que dicen en el capítulo 6 que los santos han de juzgar al mundo, y aún los santos, nosotros los santos, la iglesia de Cristo ha de juzgar a los ángeles, y teniendo esa autoridad con Dios, no son capaces, dice Pablo, de juzgar a un fornicario que está en medio de ustedes. Y se envanecieron en su corazón y pasaron todas estas cosas, y además hubo pleito entre los hermanos y divisiones y disensiones por este asunto. Y Pablo pone orden como apóstol de Dios y disciplina y ordena por la palabra de Dios, la autoridad de Cristo. Reprende a la iglesia y le deja bien claro que la fornicación, hermanos, como el adulterio, fornicación es tener relaciones íntimas, relaciones sexuales con alguien que no es su esposo. Una mujer que tiene relaciones íntimas con un hombre que no es su esposo, y un hombre que tiene relaciones íntimas sexuales con una mujer que no es su esposa, que están fuera del matrimonio. Eso es pecado de fornicación. Y si alguno de ellos además tiene un esposo o una esposa, ese mismo pecado de fornicación ahora se llama adulterio. Y fornicación y adulterio es pecado de muerte delante de Dios. Y en estos días, hermanos, hay muchos que están viviendo, muchos que hablan de mi pareja, muchos que dicen mi compañero, mi compañera, pero muy pocos pueden decir mi esposo y mi esposa. Y entonces todos los compañeros y compañeras, las parejas, como quieran decir, si no están unidos en matrimonio por la ley del hombre, matrimonio civil, y por la ley de Dios, por la palabra de Dios, unidos por el Espíritu Santo, si no están en esa condición, están en pecado de muerte, en pecado de fornicación y en pecado de adulterio. Y si Cristo viene en el momento y estas personas están en esta condición, no van a entrar al reino de los cielos. Y no importa si han estado 40 años en alguna iglesia evangélica o 50 años en alguna otra iglesia, en alguna otra religión. Y no importa que griten a los vientos y a todo el mundo que se aman y que el amor y que lo otro. Si no están ordenados conforme a la palabra de Dios, están fuera del reino. Y eso es definitivo. Eso no lo digo yo, eso no era idea de Pablo, ni leyes de Pablo, eso es lo que Dios dice por su palabra. Y eso es lo que el hombre tiene que entender y tiene que hacer vida en su vida.
Y aquí lo dice claramente, 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos, y los injustos son los que no viven en la justicia, en la obediencia de la palabra de Dios? Cuando Dios juzgue al hombre, cuando Dios juzgue a su iglesia, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta delante de él. Todos los hijos de Dios lo harán. Y todos los gentiles, los del mundo, lo harán al final. Delante del gran trono blanco en el juicio final. Ahí se abrirán los libros y el libro de la vida, y el que no se halle su nombre escrito en el libro de la vida será echado con el infierno, con el Hades, con el falso profeta, con el anticristo y con el diablo y todos sus demonios serán. Y todos los que no amaron la verdad, que es el evangelio, que es la palabra de Dios, que no obedecieron a la verdad y no vivieron en obediencia a esta palabra, serán echados a los lagos de fuego y azufre. Eso es definitivo, hermanos. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que va a cumplirse. Nadie puede escapar de lo que Dios dice, ninguno puede ir por otro camino. Hay un solo camino, y ese camino, como dice Juan 14:6, tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por él. Y Jesucristo es el verbo de vida, y el verbo es la palabra de Dios, que se hizo carne en Jesús de Nazaret, que se hizo vida. Es la palabra de Dios que se cumplió completamente en Jesús. Y que lo que falta por cumplir y lo que él mismo profetizó, y esta misma palabra que Cristo le entregó a su apóstol Pablo para entregarle a la iglesia de Corintios y para entregarle a la iglesia del último tiempo que somos nosotros, esta palabra se va a cumplir, hermanos. Y no hay cómo buscar salir por alguna parte sin encontrarnos con esta palabra. No hay cómo sortearla. La única manera de ir al cielo y de entrar al reino de Dios es dejar estos pecados que quiere el Señor. Y uno de los pecados que habla en estos 3 capítulos es de la fornicación. Es de tener relaciones íntimas, relaciones sexuales, un hombre, una mujer que no están casados, que no están en matrimonio civil y de fe en Cristo, por la palabra de Dios, con la bendición de Dios. Así que aquí quiero leerle 1 Corintios 6, 9, y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, no entrarán al cielo. No erréis, no se equivoquen. No entrarán ni los fornicarios, ¿ve? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, hermanos, es definitivo. Entonces algunos dicen, bueno, ¿y entonces qué lo hará? Bueno, mire lo que dice ahora. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, mentirosos, hipócritas. Y puede agregar todos los pecados que hay. Heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de ustedes en otro tiempo, antes que el Señor viniera. Yo era de estos, de los fornicarios, de los adúlteros, de los borrachos, de los maldicientes. Yo era el primero. Y Dios tuvo de mí misericordia, como quiere tener y ha tenido de usted misericordia. Pero, hermanos, esto éramos, y el Señor nos salvó. El Señor tuvo de nosotros misericordia, y su gracia nos alcanzó y nos sacó de la práctica de estos pecados de muerte y nos puso en la luz, en la gracia de su Hijo y en la salvación eterna de su Hijo Jesucristo, por pura gracia y por medio de la fe, por solamente creer en Él, creer que Él cargó nuestros pecados, cargó todas estas cosas que nosotros éramos en otro tiempo, en que nosotros practicábamos en otro tiempo, toda esta clase de pecados, esta clase de levadura. La levadura representa el pecado y leuda toda la masa un poquito pecado,
contamina todo, hermanos. Un fornicario en una congregación puede contaminarlo todo. Uno que tenga raíz de amargura, uno de doble ánimo, uno que no esté lleno del Espíritu Santo y que tiene otro espíritu, puede contaminar toda la masa, puede contaminar todo el cuerpo de Cristo. Y así el cuerpo de Cristo, hermanos, ha sido contaminado porque está lleno de gente que está en esta condición y que va a la iglesia, pero sigue viviendo con estos pecados. No se ha arrepentido de corazón, no se ha convertido al Señor y lo hacen en lo oculto, pero Dios los ve y Dios los conoce. Y hay pecado y hay fornicación y adulterio que es de carne cuando se consuma, pero hay otro que también se hace espiritualmente antes de que el pecado se consuma. Hay adulterio y fornicación espiritual, porque antes que se consume el pecado de la carne, el corazón ya se apartó del Señor. Que Dios nos libre. Dijo el Señor, no es el hombre, no adultera solamente el hombre que toma una mujer ajena, esposa de otro, y se acerca a ella y tiene relaciones íntimas con ella. No solo adultera cuando se consume el pecado de adulterio o de fornicación, sino que cuando el hombre con su ojo desea la mujer ajena, ya adulteró en su corazón, dice la palabra. Así que hay adulterio espiritual y hay adulterio carnal, hermanos. Y de ambas cosas nosotros debemos ser librados por el Señor Jesucristo. Que Dios tenga de nosotros misericordia. Ahora dice aquí, en la palabra que Él escogió, 1 Corintios 6:12, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Y mira lo que dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, mas no todas me edifican. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, esclavizar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, quiere decir que la comida, la vianda, que la comida esta tierra y para este estómago, para comer esto, pero como dijo el Señor al maligno allá en Lucas 4, en el desierto, cuando era tentado, no tan solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esto cuando dice la vianda para el vientre y el vientre para la vianda, habla del hambre y de la carne. Y la vianda son las cosas de este mundo y el vientre son los apetitos y los deseos de la carne. ¿Está escuchando? Pero tanto el uno como el otro, todo lo que sea del fruto de carne será destruido por Dios. Y finalmente estos cuerpos de carne, cuando venga el Señor a buscarnos, serán transfigurados, transformados en cuerpos de luz y de gloria de Dios y seremos arrebatados a los cielos. ¿Sí? La vianda para el vientre y el vientre para la vianda. ¿Sí? La comida de este mundo para los que son de este mundo, para los que comen pensando en las cosas de este mundo, para los que se alimentan solo de las cosas mundanas y no de las espirituales. Pero tanto el uno como el otro, el vientre, la carne y la vianda, las cosas de este mundo, los deseos de la carne, pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. ¿Está escuchando? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Quiere decir que el cuerpo del cristiano, su cuerpo, mi cuerpo, es el templo del Dios viviente, el templo donde viene a habitar el Espíritu Santo de Dios. El verdadero templo de Dios no era la sinagoga judía, no es el templo de Jerusalén. La verdadera habitación y donde de verdad viene a morar Dios es el cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo individual de cada uno de nosotros, los creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo espiritual, cuya cabeza es Cristo mismo y nosotros todos miembros de ese cuerpo. ¿Sí? Pero cada uno de nosotros en su cuerpo es templo de Dios, templo donde habita el Espíritu Santo. Así que el verdadero templo, hermanos, no es la sinagoga judía, no es la catedral evangélica, no es la sinagoga ni la catedral católica, no tiene que ver con templo hecho por manos de hombres. Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Dios viene a habitar, como dice esta palabra, en el cuerpo de sus creyentes. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y
por tanto el Espíritu Santo viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios completamente habita en nosotros. Y entonces podemos decir, no vivo yo, Cristo vive en mí, como dijo Pablo. Este cuerpo no es para la fornicación, sino para la gloria de Dios, para que el Espíritu Santo, para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vengan a morar en este cuerpo. Bendito sea el Rey, a Cristo sea la gloria. Que podamos entender estas cosas, hermanos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene, no todo me edifica. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Puedo comer viandas? Sí, puedo comer. ¿Puedo comer? Sí, comemos como comen la gente del mundo. Y bendecimos el alimento. Y Dios bendice nuestro pan, y bendice nuestro alimento, y bendice nuestras aguas. Y quita toda enfermedad en medio de nosotros, porque nosotros le servimos. Éxodo capítulo 23, verso 25, escrito está: si me sirvieres a Jehová, Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré, dice el Señor, toda enfermedad en medio. Bendito sea el nombre del Señor. Las viandas para el vientre, y el vientre ya se lo dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. En el verso 14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cuántos dicen amén? Dios que levantó a Jesús, el Cristo, que lo resucitó al tercer día de la muerte, y lo levantó del sepulcro, y ahora está reinando a la diestra del Padre. Ese Dios todopoderoso, el Padre que levantó al Señor, también a nosotros, ¿cuántos dicen amén? También a nosotros nos levantará con su poder. Aleluya, así será. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice la palabra, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, ¿ve? No es una unidad de carne. El que se une al Señor es una unidad espiritual. Un espíritu es con Él, ¿ve? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, un espíritu. Ya no son dos, es uno. Nos hacemos uno con el Señor. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, un Dios todopoderoso. Así nosotros nos unimos al Señor y somos uno con el Señor. Bendito sea el Rey. Bendita unidad espiritual, que por el Espíritu Santo somos todos unidos en un mismo cuerpo y en un solo cuerpo, que es el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo. Y en estos tiempos la iglesia de Jesucristo de los últimos días, porque el Señor viene y viene pronto a buscarnos. Luego dice en el verso 18, 1 Corintios capítulo 6, verso 18, dice, huyan de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica con su propio cuerpo fornica. Está escuchando, con el propio templo de Dios fornica y adultera, y entonces es semejante a unirse a una ramera, a una mujer impura, se hace impuro. ¿Está escuchando? La fornicación es un pecado, es una impureza, y Dios lo aborrece. Y de hecho acá estaba diciendo que en la iglesia de los Corintios había un fornicario que tenía relaciones íntimas con la mujer de su propio padre. Entonces, y que nadie juzgaba eso, y Dios lo reprendió, ¿ve? Y después que los reprende y les dice que ningún injusto le dará el reino de Dios, ningún fornicario, idólatra, ni adúltero, ni afeminado, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores le darán el reino de Dios. Eso es si no se arrepienten, porque cualquiera de estos que se arrepienta y busca al Señor, el Señor los salvará. Si estas personas no se arrepientan y no dejan este pecado, no dejan de practicar este pecado, no van a entrar al reino. Así que, hermanos, Dios nos llama a arrepentimiento. Dios llama a todo hombre en estos días a arrepentirse de sus pecados, a volverse a Dios, a dejar los pecados de muerte, a huir de la fornicación. Así huyó José en el tiempo allá de Egipto. José el de los sueños, huyó, hermanos, huyó cuando la mujer de Potifar lo tentó para fornicar, para hacerlo caer en el pecado de muerte, fornicación. Y José huyó de ella. Y la mujer quedó con la ropa en sus manos
y luego levantó con mentira, dijo que José quiso aprovecharse y José fue a la cárcel por eso. Y no habiendo pecado, habiendo huido de la fornicación. ¿Ves? Así que el consejo del Señor es: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, dice aquí en el verso 18, 1 Corintios 6, 18, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Que fornica, el que tiene relaciones íntimas, relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o su esposa, o dos hombres o dos mujeres, fornicación, adulterio, pecado de muerte. Ningún fornicario entrará, ningún sodomita entrará, ningún adúltero entrará, ningún avaro, ningún idólatra, ni ladrones, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores, ni asesinos. Ninguno va a entrar, hermanos, al reino de los cielos si no se arrepiente, si no busca al Señor y se vuelve al Señor y deja, con la ayuda del Señor, con la gracia y el poder del Espíritu Santo que el Señor da cuando el hombre se arrepiente. Con ese poder Dios le quitará los deseos de pecar, de practicar estos pecados de muerte. Dios lo apartará y lo santificará con su palabra y lo salvará para la gloria de Dios, por puro amor y misericordia y gracia que vino por Jesucristo de nuestro Padre a esta tierra, a este mundo. Luego en el verso 19 dice 1 Corintios 6, 19, o ignoran que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, o sea, no son dueños, no somos dueños de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios y es templo del Dios viviente. Y por tanto, santo, porque el Espíritu Santo habita en un cuerpo que se santifica. Y para santificarse, hermanos, hay que obedecer la palabra que el Señor nos enseña. Y luego dice en el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Este cuerpo y su cuerpo y cada cuerpo de los creyentes le pertenece a Dios. El mismo Cristo con su propia sangre pagó para que nuestros cuerpos fueran templo del Dios viviente y habitación del Espíritu Santo. Porque fuisteis comprados por precio de la sangre preciosa de Cristo. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Así que, hermanos, usted ve los cuerpos tallados, los cuerpos llenos de tatuajes, traspasados con piercing, todas esas cosas son marcas del diablo. Que el Señor reprenda al diablo, que el Señor libere a los esclavos. Así el diablo marca, como marca ganado, como se marca el ganado, ¿ves? Cuando le ponen esas letras con esos fierros ardientes y los marcan, al ganado los marcaban y quedaban las iniciales puestas en su piel. El Señor dice: no imprimirás imagen en tu cuerpo, porque abominación es a Jehová. ¿Y qué hace el diablo en estos días? Llena a los hombres, como andan, llenos de tatuajes, porque el diablo lleva al hombre ignorante que no conoce a Dios a hacer cosas que al hombre le parecen buenas y le parecen hermosas, pero van directamente contra la palabra de Dios y ellos por ignorancia no lo saben. Ese pobre Vidal está lleno, el diablo lo tiene marcado, pero no creo que tenga un milímetro de su cuerpo marcado. Pero si ese hombre se arrepiente, si ese muchacho en algún momento busca a Dios y recibe al Espíritu Santo arrepentido, se vuelve, el sello del Espíritu Santo es más grande que todas las marcas que el diablo puso ahí, y puede él, por el arrepentimiento, salvar su alma, que Cristo salve su alma. Así, amados, que estas cosas sean para la gloria del Señor, que estas cosas usted pueda entenderlas y pueda meditarlas en su corazón. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor libre a la iglesia de todo pecado de muerte. En el nombre de Jesucristo y por la gloria del Padre se ha hecho. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados.
Un abrazo.